ya les anuncio que mañana seguramente volverán a declarar ante la justicia algunos de los participantes de los incidentes, porque hubo denuncia de al menos 8 policías por las agresiones que ocurrieron justamente en la noche de ayer, allí en las instalaciones del Codicen, en las afueras del Codicen. Ministro, buenas noches. Lo primero que le voy a preguntar es, ¿quién ejecutó la orden del desalojo y quién la pidió? Bueno, esto es un proceso, porque empieza a las 8 de la mañana que el Ministerio del Interior, la policía, le da cuenta a la jueza de turno que va a pedir que se libere el acceso a las oficinas que están en el edificio donde están las oficinas del Codicen. No era un desalojo del Codicen, sino era pedir que se liberara el acceso a esas oficinas, que son la UCA, la Unidad de Compras de Alimentos del Estado, el Banco de Seguros del Estado, una oficina de Economía y Finanzas donde se liquidan las partidas para las Intendencias del Interior, de donde sale el pago de sueldos a los funcionarios, Renaense, una oficina del Ministerio del Interior. La jueza recomienda ir con actitud dialogante y se va, y ahí se le recibe a los policías tomándole el pelo, diciéndole que tiene que considerarlo una asamblea, que son varios puntos, que cada punto le llevaba 8 horas. Se le comunica a la jueza dice que se siga dialogando y por el mediodía le informa a la policía que ella no tiene posibilidades jurídicas de actuar, que hay que actuar según la vía administrativa. Esto lo había dicho otra jueza el sábado, se refería a un decreto, creo que es el 354, de desocupación de las oficinas públicas ocupadas. Ahí hay todo un proceso largo que está más demorado porque hay una instancia de negociación en la Comisión de Presupuestos de Diputados que dura 5 horas, y después estas 4 oficinas que mencioné antes le piden al Ministerio de Trabajo que intervenga. El Ministerio de Trabajo interviene, le piden por escrito, ¿no? Interviene yendo a negociar con los ocupantes e informándole que no se va a desalojar, desocupar el Codicen, sino que se pide que dejen libres los pasillos y la puerta para que entren los funcionarios que trabajan en las oficinas. Le dicen que no van a firmar nada, le tiran los papeles a la cara. El Ministerio de Trabajo solicita entonces la intervención del Ministerio del Interior, porque el desalojo lo produce el Ministerio del Interior. Ahí hay esto es a las 7 de la tarde, y hay otra demora porque hay mediaciones, negociaciones, y finalmente fracasan todas. Nosotros habíamos pedido la presencia del Instituto de Derechos Humanos como testigo de lo que estaba pasando, no como mediador, sino que viera lo que pasaba, y en determinado momento se entra por una puerta que no eran las 2 que estaban custodiadas, es una puerta del estacionamiento, y cuando la policía está dentro, los estudiantes que están ocupando, y eran estudiantes y eran menores los que estaban adentro, se van solos. O sea, no hay ningún hecho de violencia dentro de las instalaciones. Dentro no hay ningún hecho de violencia. ¿Y por qué se da fuera? ¿Qué fue lo que desató todo? Había un grupo adentro, que era el grupo de reserva táctica de la jefatura, y un grupo afuera, que era de la Guardia Republicana, y cuando afuera se dan cuenta que los estudiantes se están yendo, empiezan a apedrear, incluso antes de que se empiecen a salir, empiezan a apedrear a la Guardia Republicana. La apedrean fuertemente, en determinado momento hay una respuesta para abrir camino de la Guardia y se producen los incidentes que habrán durado 10 minutos, 12 minutos. Ahí hay 12 detenidos, hay 6 heridos entre los manifestantes, golpes, y hay 8 policías heridos. Uno fue dado de alta hoy porque perdió el conocimiento, estuvo internado hasta hoy. Hay otro con un brazo quebrado, y bueno, esa fue la situación.
creo que mañana van a, como usted lo dijo, van a juzgado los que fueron detenidos. Bien, ministro, vamos a escuchar una nota de Juan Faropa, presidente del Instituto de Derechos Humanos, y luego lo voy a dejar con retorno para que Daniel Castro, que está en estudio, le traslade algunas preguntas que además seguramente hay muchas personas que a través de las redes sociales y televidentes le quieren hacer. Pero vamos a escuchar la nota donde justamente Juan Faropa decía que la policía, de acuerdo a lo que él pudo ver como observador, actuó correctamente, no hubo excesos, que quizás se pudo haber establecido alguna instancia más de negociación. Escuchamos a Faropa. Descabellado que yo le pueda dar la orden o cualquier funcionario de la institución, a la policía, a los bomberos o a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de que haga algo. No podemos dar ninguna orden de nada. Lamentablemente, cuando el inspector Perdomo, subdirector de la policía, me comunicó que ya no había espacio para la negociación y que él no tenía más remedio que cumplir con las órdenes que tenía. Y bueno, lamentablemente hubiera sido mejor una solución negociada, pero esto no sale. Ahora bien, ¿hubo para usted alguna clase de exceso por parte de los funcionarios policiales en esta intervención? Bueno, lo que yo he comentado ya en el día de hoy varias veces es que si estamos hablando de una situación sistemática, de una actuación coordinada de la policía para utilizar la fuerza de manera ilegal, desproporcionada y abusiva, lo que nosotros pudimos apreciar es que esa situación no se dio. No negamos que pueden haberse dado casos puntuales, ¿tá?, en el accionar de algún funcionario que pudo haberse excedido en el uso de la fuerza, pero no lo vimos como una situación que la policía entrara a rodear a los manifestantes y a golpear, como sí pudo haber sucedido en otro momento. Bien, estamos en contacto con el señor ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Muchas gracias, Roberto, por esta participación. Estábamos escuchando lo que señalaba el integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, descartando el exceso policial. ¿Hubo mano dura o mano firme, Bonomi? ¿Es una señal? ¿Es también una sensación que queda de que la autoridad y el ministerio está para mandar en estos casos? Había cuatro oficinas ocupadas que impedían el trabajo, que era importante para vastos sectores de la población, para intendencias del interior, para la compra de alimentos del Estado, para liquidación de sueldos, y se extendía por 2 días, porque si bien esto empezó el viernes de tarde, sábado y domingo no se trabajaba, lunes sí, martes también, y no se puede permitir. Además no había un conflicto de trabajadores, eran estudiantes menores de edad que estaban impidiendo todo eso. Entonces el Estado tiene que intervenir. Y no hubo mano dura, pero para nada. Hubo una paciencia enorme por parte de los policías actuantes. Recibieron piedras, pedradas, le tiraron de 4 costados, pasaban los escudos, porque los escudos estaban de frente pero no de costado y de atrás, le tiraron con cualquier cosa, y llegó un momento que la policía no puede retroceder, porque no puede intervenir, irse, que todo siga como está, sino que tiene que cumplir con el objetivo planteado, que no era desocupar el Codicen, era abrir paso a las oficinas que tenían que trabajar. Sí, eso está claro. Se entra, y cuando se entra a abrirse paso para esas oficinas. Bien, se van todos los que están adentro, se van por sí solos, no hay un golpe, no hay nada, todo el problema se produce afuera. El problema se produce afuera, a eso me refería con aquello de mano dura o mano firme, porque vea usted lo que dijo un dirigente estudiantil hace minutos en Telenoche, nunca había una represión tan severa, el PIT-CNT manifestó el más enérgico rechazo a la acción policial, a eso me refería, a consideraciones de grupos estudiantiles y de la propia central sindical, ministro. Sí, yo creo que ese muchacho no debe haber visto represión, por eso no vio tan severa. Yo escuchaba
Y el PCNT entiende que los que estaban ahí se tenían que ir y que se iban a ir solos. Pero ¿cuándo se iban a ir solos? Al otro día, 2 semanas después, hay una oficina que tiene que estar trabajando. Y por otro lado, yo quiero decir las cosas claras. Todos, con los que yo hablé, todos me decían que había que sacarlos. La única discusión que había en determinado momento era si se esperaba al otro día, si se lo sacaba a las 3 de la mañana, como recomendaba alguno, se lo sacaba en ese momento, o como decían otros, habían que haberlo sacado desde el primer momento. Esa es la discusión. Sí, está hablando de y lo sectores... que se diga después, lo que se diga después de los hechos, no tiene nada que ver con lo que se dijo en ese momento. Cuando usted menciona lo que se diga después, no tiene que ver con lo que se dijo en ese momento, alude a sectores gremiales y también a sectores políticos del oficialismo, porque... Sí, también, las dos cosas. Sí, porque también hubo sectores que le pidieron que actuara al otro día, porque podría haber derivaciones y consecuencias indeseadas, como finalmente ocurrió. No, pero eso es una valoración, a mi juicio, absolutamente equivocada, porque al otro día hay mucho más circulación de gente, hay mucho más problemas con vehículos que están en Avenida del Libertador, con gente que está caminando, y acá no hay un impedimento nocturno porque no se estaba hablando de un hogar, se estaba hablando de una oficina. Y yo he visto en otros momentos desocupaciones en horas de la noche. Recuerdo el Poder Judicial hace un tiempo y recuerdo otras porque justamente los problemas son menores. Eso es una valoración. La valoración puede ser acertada, puede ser equivocada, pero lo que nadie discutía es que había que desalojar. Después que pasaron los hechos, entonces aparece que no había que haberlo hecho. Yo creo que uno, cuando pasan estas cosas y hay una provocación, porque yo no considero radicales a los que estaban apoyando eso, los considero provocadores. Cuando hay una provocación tenemos que decirnos las cosas como son y no podemos andar engañándonos. ¿Están identificadas estas personas, ministro? Bueno, no, esto es otra instancia. Bueno, no, yo creo que no. Ministro, finalmente, la policía dejó en evidencia por estas horas una mayor capacidad de respuesta. Por ejemplo, ante cortes de ruta, cortes de calles. ¿Se abreviaron los procedimientos de consulta con la justicia o se actúa primero con esta rapidez que usted entiende debe ser ejercida y luego se le notifica al juez? No, en este caso estábamos ante, por sugerencia de las dos juezas actuantes, estamos usando un instrumento administrativo. Entonces, en ese caso se le da cuenta al juez después de que se produjeron los hechos, si es que hay delito. Cuando le dimos cuenta al juez antes, no se pudo actuar. O sea, cuando no se utilizó el recurso, sino se utilizó hablar directamente, se le dio cuenta al juez. Pero ahí se hace cargo el juez. En este caso no consideraban que tuvieran elementos jurídicos para poder continuar con la actuación. Claro. Entonces recomendaron el procedimiento administrativo. Claro, y eso fue lo que se hizo. Le consultaba con respecto a cortes de calle específicamente, cortes de ruta. De aquí para adelante la policía actuará con mayor determinación y luego se informará al juez pertinente. ¿Es correcta la consideración? Lo que estaba pasando era que la policía, cuando intervenía, daba cuenta al juez. Y en realidad también existe el procedimiento administrativo, que es un decreto con respecto al corte de calles. De ahora en adelante se va a utilizar el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, que es actuar, despejar la calle y ya está. ¿Le indica algo que esté plenaria Memoria y Justicia? ¿Cambia el protocolo? ¿Cambia la acción policial cuando está plenaria, cuando está la señora Irma Leites, cuando están los agremiados al SWAT? No cambia para nada. Lo que se procede es actuar en determinadas condiciones. Lo único que cuando está plenaria y generalmente procesan los hechos que hay que considerarlos diferentes, no porque sea plenaria, sino por los procedimientos que utiliza. Que son los de provocación, según manifestaba usted.
Yo creo que es eso. Creo que acá había un objetivo claro de transformarse en víctimas, de victimizarse, de tener eso, una víctima, y lo trataron de provocar. Y por eso digo que la policía actuó con una paciencia enorme, y a pesar de que están diciendo que hay heridos graves, que yo no sé, hay imágenes que muestran un tanque que tira a alguien y le pega a un manifestante, y lo tira a un manifestante, pedradas que le pegaron a manifestantes. No que lo hayan hecho por gusto, pero en el desorden que se produce a veces en esas cosas, sí, esas imágenes están en la página del Ministerio. Bien, ministro, le agradezco muy especialmente. Un saludo desde acá. Bien, Daniel, quería agregar a lo que ustedes estaban diciendo, porque estamos atentos obviamente a lo que dicen los televidentes, siempre la opinión de ellos nos importa muchísimo. Daniel decía recién acerca de la intervención en cortes de ruta, en cortes de calle, en piquetes, en quema de cubiertas. Hace pocas horas hubo uno en Santa Catarina. La gente que se comunicaba a través de Telenoche Online en Facebook y en Twitter se preguntaba por qué no se actuó con la misma rigurosidad anoche en Santa Catarina como se actuó ayer, más tarde, allí frente al Codicen. Bueno, ayer una parte importante de la policía estaba frente al Codicen, pero... Sí, diga, ministro. No, que yo no tengo información suficiente de cómo fue en Santa Catalina, pero en Santa Catalina era otra situación. No había un corte de ruta, no había... ¿Pero apedrearon a la policía, hubo agredidos también? Sí, pero la situación fue diferente. Acá lo que se va a buscar es despejar el acceso a un edificio, no una oficina, un edificio que tiene cantidad de oficinas y que estaba impedido el trabajo hacía 2 días.